David del Coso Westerman. Después de tanto tiempo, ¿por qué aquí? ¿Por qué a esta hora? Pues ¿Qué mira, tienes para contar a la que audiencia? me he hartado. Estoy muy liado, pero llevo años que te quiero llevar al Museo Rockefeller a ver unas cosas. Es verdad. Quiero hablarte de crímenes que son importantísimos, que todo el mundo conozca. Son crímenes que son no contra los judíos, es crímenes contra la humanidad, en serio, contra todo el patrimonio universal y de los cuales no se hablan. Entonces, te he traído aquí. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Estamos en las La gente no sabe. por donde se subía el templo, la triple puerta, y quería mostrarte sobre todo lo que ves allí. ¿Ok? Ahí ves un muro que es muy distinto al resto del muro, ¿verdad? Es Vemos verdad. piedras herodianas, sobre todo en la esquina esa, pero esa parte es mucho más moderna. Enseguida la voy a mostrar. Déjame hacer una pequeña introducción, amigos. Les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel y con ustedes David del Coso Westerman, un guía de turismo estelar de los más diplomados que hay en Israel, que lo que hace con este canal ustedes no lo ven porque se la pasa dándome material para que yo salga a filmar y de vez en cuando lo puedo pescar para que nos comente cosas. Y hoy estamos, como bien dijo, en las afueras del segundo templo de Jerusalén. Y ahora sí, déjame filmarte. Ok. ¿Qué querías que muestre? Ok, pues, Esa pared que está esas ahí. paredes que están allí, estamos en el Ofel, estamos en el monte que baja hacia la ciudad de David o que sube al monte Moriah, el monte Sion, aquí arriba, ¿verdad? Ahí vemos una triple puerta que las bases realmente son de la época herodiana, de la Puertas época del cerradas. Beit Hasheni, de la época de Jesús. Por ahí subían los peregrinos después de haber hecho las peregrinaciones. Imagínate una semana, 2 semanas andando desde Galilea hasta aquí y ya por fin van a cumplir su sueño de subir ahí arriba. Un lugar súper importante, ya hemos hablado de él, las puertas de Hulda, tal, el Ofel, los palacios de Salomón estaría por aquí con sus caballerizas, pero hoy venimos a hablar de algo que pasa sobre todo a partir del año 96, y es que estábamos en medio del proceso de Oslo. 1996. 1996 estábamos en el proceso de Oslo, que había salido del proceso de Madrid del 91 y que parece que iba a haber una paz, que por fin había mucha ilusión, pero al mismo tiempo había mucha gente muriendo en ataques terroristas, los autobuses que explotaban, terrible, pero todo el mundo querían hacer, como se dice, hechos en el lugar, ¿no? Sí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que se hizo, la WACF, que son esta organización. Los que administran el monte del templo jordanos. Y también el Santo Sepulcro. Sí. Lo que hacen es aquí detrás empiezan a hacer una mezquita al Marwani y empiezan a sacar aquí escombros de ahí dentro, que es el lugar quizá más interesante, no por su santidad, que para nosotros es santo y para todo el mundo debería ser santo, ¿no? También para los cristianos, la presentación de Jesús, Totalmente. un montón de otras cosas que ocurren aquí, sino para el mundo entero. Los musulmanes en un principio también creían que Salomón construye aquí el templo. Ahora lo acabamos de encontrar se ha encontrado una inscripción en una mezquita de Hebrón del siglo VIII diciendo que en el Domo de la Roca, ahí es donde estaba el templo de Suleimán, de Salomón. David, 2 preguntas y un pedido, ¿puede ser? Dime. Primera, ¿me puedes ubicar geográficamente dónde? Uy, hay un incendio ahí. ¿Dónde estamos Claro. Geográficamente? Lo segundo que te quería preguntar es si podemos seguir filmando arriba en el monte Eso del es lo que templo. pretendemos. Si nos dejan, vamos a hacerlo ahí, vamos a ver restos de ese crimen. Y me dijiste que te recuerde sobre un enlace PDF para la gente. Ah, sí, Este esto es el para- momento de decirlo. Para mí es tan importante y creo que todo el mundo debería saberlo, y esto lleva ocurriendo desde el 96 y me sorprende que todavía no haya más clamor mundial contra este crimen, que quiero hacer un PDF, un vídeo, lo que sea. Vamos a poner un link debajo del vídeo para que la gente se informe más y nos diga si les parece esto importante o no. Ok, y de paso que visiten tu página Ok. para cuando quieran venir a Israel. Ok. Entonces, ¿me ubicas geográficamente? Sí, claro, estamos en el muro sur de la explanada del templo. Imagínate, ¿qué hace aquí Herodes? Herodes, si esto es el monte Moriah, hace una caja, un cajón, para hacer una plataforma 144.000 metros cuadrados para traer ahí peregrinos, la más grande de la época antigua. Pero ¿qué pasa? En la parte de aquí tiene 40 metros de altitud. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en un lugar con terremotos, sin cemento y todo eso? Tiene que hacer una serie de bóvedas que luego rellenan con tierra para que no se caigan los estos. Pero seguimos, perdón, con dónde nos encontramos. El Monte de los Olivos. Ahí, el enfrente cementerio nuestro. más antiguo del mundo, usado por ningún pueblo. Y que esta semana los hermanos cristianos festejaron la ascensión de Jesús, ¿no? Sí, la semana pasada, sí, los católicos.
Normalmente bajamos por ahí Domingo de Ramos, el Monte del Escándalo, donde las mujeres de Salomón tenían sus altares, el Monte del Consejo Malvado, que ahí está el centro de la ONU para Oriente Medio, y Consejo Malvado por Caifás y Ananías, pero qué casualidad. La ciudad de David, justo aquí debajo. Todo esto. La ciudad de Jebús, que conquista David, empezaría allí, y esto lo incluye Salomón en la ciudad de Jerusalén, una vez que construye ahí el templo, hace la muralla por acá. Ese es el Monte Sión, con la dormición de la Virgen, la tumba de David, que seguramente ni es Monte Sión ni la tumba de David, porque la Biblia nos dice claramente que es en la ciudad de David aquí abajo, y este es el muro sur de la esplanada del templo. El que todo el mundo conoce es el oeste, que es el que da para allá, sur-norte. Esto es este-oeste. Ok. ¿Ok? ¿Me vas a invitar a subir al monte del templo? A subir. David, Sí. ¿qué es todo este lío? Pues desde el año 2000 dicen que estamos con nosotros cambiando el status quo, pero el status quo lo cambiaron en el año 2000 realmente, en el que para poder subir hay un horario y no podemos subir con banderas, Los judíos. ni con Biblias, ni los cristianos, ni con cruces grandes, no podemos subir con muchas cosas. Nos revisaron todo Sí, y nos tienen acá porque para que cumplamos el horario. Y solamente aquí hay un modelo del templo, solamente aquí podemos hablar de estas cosas, porque arriba se ofenden mucho los musulmanes si hablamos de templo. Aunque hasta hace 100 años ellos decían que el templo de Salomón estaba allí. Entonces nos ponen este modelo aquí y ese mapa allí para que expliquemos un poco cómo es todo. Y para saber por dónde caminar. Exacto, porque ¿Por qué? como ves aquí hay gente alrededor nuestro que ha pasado por el mikve. Porque están descalzos. Están descalzados porque van a un lugar santo. Entonces, si quieres, explicamos un poquito el mapa este y vamos a decir a dónde vamos. Ya están entrando. Pues nosotros nos encontramos realmente ahora mismo aquí, ¿ok? Y esto es la mezquita del Aqsa y el Domo de la Roca. Creemos, y tiene sentido porque era una era, ¿no? Donde lo que David compró y donde puso el altar, que es la roca esta, que es una roca plana en lo más alto. Entonces aquí estaría el templo con el Santo de los Santísimos, el altar, el atrio de las mujeres y el atrio de los gentiles. Nosotros en este caso vamos a pasar la mezquita del Aqsa, que hoy solo tiene 7 naves, pero que solía tener 15, donde estaría la gran estoa de Herodes, que voy a explicar un poco más adelante. Y vamos a venir a esta zona de aquí que se ve muy nueva, ¿ves el suelo? Sí. Y mira ese agujero con escaleras, de eso vamos a hablar. Ah, buenísimo. Acuérdate que hoy no tienes micrófono. ¿Por qué la gente está descalza? Porque explícame tú, porque es un lugar santo y se han purificado y van a subir al templo, lo cual es muy problemático porque los musulmanes lo ven como que venimos a destruir sus mezquitas y a construir el templo. Entonces ha habido incluso en la Corte Suprema si los judíos pueden orar allí, no pueden orar, cuándo pueden visitar. Y es que el status quo se lleva cambiando desde el año 2000. Antes podíamos entrar por cualquier puerta y antes podíamos entrar dentro de los edificios, aunque tú yo creo que has entrado ahí hace recientemente. Sí, así es. Pero no, cada vez esto es más nuestro, esto más nuestro y cada vez se están poniendo más radicales. Muchas veces a las mujeres les hacen ponerse algo en la cabeza así y es. Depende del que está en la puerta y de cómo se encuentran ese día, pues te van a... Yo llevo esto para cubrir las rodillas, pero hay veces que me van a poner incluso falda para subir allá arriba. Vamos a subir allá arriba. Sí, ya se puede y amigos, eso es lo que estamos... Sí. Vente aquí. Fíjate cómo se veía hace 100 años. ¿Cómo se veía hace 100 años? ¿Cómo se ve Jerusalén de desierta hace 100 años? En el que no había un árbol ni no había una casa fuera de las murallas, aquí un poco en Silwan, que eran yemenitas, por cierto, y esto estaba casi abandonado. Pero... O sea, lo que quiere decir David es de que Israel volvió aquí, se acordaron de que hay un monte del templo, se acordaron de que hay un domo de la roca, se acordaron de que hay una mezquita, y es importante y súper importante decir que el domo de la roca no es una mezquita, y que la mezquita es la otra, la del Aqsa, que está completamente descuidada, ¿verdad? Ni siquiera la pintan, antes era plateada, hoy está negra, fea, no sé, no quiero insinuar nada. Efectivamente, el Domo de la Roca es un santuario con estilo de martirio bizantino, construido por arquitectos bizantinos para conmemorar algo que pasa ahí en el centro. Que hoy en día ellos te dirán por la importancia que tiene para los judíos que ahí no hubo nunca un templo. Y lo dice incluso la UNESCO, que llevamos unas... Espera que quiero filmar, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo el Muro de los Lamentos, el sitio donde le permitían a los judíos venir a rezar, pero no es el sitio más santo. El lugar más santo es donde está la roca, ese domo, que es donde estaba el Santísimo de los Santísimos, donde creemos que vino Abraham a casi sacrificar a Isaac. Ajá.
Lo que les empecé a decir antes, miren, toda esta vigilancia es vigilancia israelí, que terminan aquí, o sea, están aquí por las dudas, por si hay lío. Vamos a usar los micrófonos, ¿te parece? Ok. Parte de estos guardas son árabes y los dos sí, se mataron drusos. aquí, ¿te acuerdas? Uno era beduino, musulmán, y el otro era árabe druso. Bueno, vamos a escondernos y a ponernos los micrófonos. Venga. Dale. Bueno, David, y vamos a mostrar a la gente que ese es el Domo de la Roca, la cúpula de oro que veníamos hablando. Y lo que te quería contar a ti, a la gente, antes que me interrumpiste para mostrarme esas hermosas imágenes que comprueban de que este era un sitio desolado, aislado, olvidado. Era un basural esto, hasta que nace el Estado de Israel y empezamos a considerar este lugar como importante. La cuestión que si hace una década y media aquí los judíos teníamos prohibido entrar, no solo por asuntos militares, sino también por asuntos religiosos, por miedo, por ser cordiales, por ser tolerantes, por un montón de cosas. La cosa evolucionó y hoy por hoy no solo que los judíos pueden subir, sino que los judíos religiosos suben, los hasídicos, los nacionalistas, eso sí, intentan no pisar la parte cercana al Domo de la Roca, porque según la Torá está escrito de que quien pisa ese lugar, mot tamut. Había un cartelito que decía que quien se acerca a ese lugar, condena de muerte, tiene que ser, va a morir. Entonces, nosotros cuando venimos acá tenemos todo un circuito que hacemos para no pisar los lugares que son completamente sagrados. Pero lo que les quería decir es que esta evolución, si antes no se podía ni siquiera subir, hoy por hoy se sube, se ora, se reza y hay planes para construir acá mismo una sinagoga, que a mí antes me parecía algo gracioso, algo de marginados, algo que era loco, de radicales, pero hoy yo ya no me río de más nada. David, estoy contigo. Bueno, pues dijimos el Domo de la Roca, donde estaría el templo, y aquí hace Herodes un gran edificio que se llama la Gran Estoa. De eso hablaremos en otro vídeo, vamos a hablar de lo que es el expolio y todo eso, simplemente más o menos de por aquí. Bueno, donde está la carpa, subiría la gente desde la puerta triple que hemos estado antes, ¿verdad? Los tres arcos que están cerrados, sellados. Exacto, y luego bajarían por aquí, bajarían a la puerta doble, que hoy en día se llama esos pasillos, que no podemos, ojalá pudiéramos, si pagamos mucho dinero, nos podemos untar a un guarda que nos deje entrar, pero le llaman Al-Aqsa al-Kadima, la primera Al-Aqsa, y es la que está debajo de esta. Y mira, ahí vienen los religiosos a orar. Y están las decoraciones herodianas y todo tal cual, como lo vería Jesús con sus discípulos hace 2000 años. Los judíos están acompañados por autoridades también israelíes y también del Waqf, y tienen un sendero que están recorriendo por lugares que sí se pueden pisar. Y no sabíamos hoy si nos dejarían subir porque a veces se lía aquí, ¿no? Y realmente abajo todavía hay un cartel del rabino del Kotel, del Muro de los Lamentos, diciendo que está prohibido por la ley judía subir aquí arriba. Pero ya sabes, un rabino dice esto y el otro rabino dice el otro, y al final cada uno encuentra lo que quiere. Pero bueno, a lo que veníamos. Sí. Venimos a hablar de un crimen absolutamente terrible. Y te digo terrible porque luego recuérdame que te hable también por qué es terrible esto para los cristianos, no solo para los judíos, y para los musulmanes. Ok. La mezquita de Al-Aqsa tenía 15 naves originalmente. Estamos hablando de un edificio del año 715. El otro es del 691. Otra vez, ¿esto es una mezquita? Sí. Eso que está ahí no es una mezquita, es una cúpula. Sí, es un martirio, es decir, es un santuario que conmemora algo que ocurre en el centro, pero no se vaya a rezar. Se rezan en edificios que se llaman basílicas y que orientan hacia un lugar, en este caso hacia el sur, hacia la Meca. Ese lugar no orienta nada más que al centro. Ese lugar es importante, muy importante incluso. Este lugar es sagrado. Exacto. Y no tenemos ninguna intención de tocar este lugar. No molesta que el templo sea vecino de esto. Bueno, ves que el suelo aquí, el piso se ve más nuevo. Completamente. Y aquí hay tragaluces. Vamos a ver la diferencia. De aquí. Acá hay piedra caliza, sí. Y compáralo con el suelo ahí. ¿Ok? Claro. Entonces, wow. ¿qué ha pasado nunca presté aquí? atención. Por aquí se puede bajar a esa mezquita que empezaron a construir en el año 96 en lo que se llaman los establos de Salomón. Pero es que y ya ahí se metieron y sacaron. Terrible, pero es que en el año 99, cuando estábamos a esto de un acuerdo de paz que hubiera sido terrible en el Camp David II con Arafat, y Arafat dijo que no, de repente, ¿te acuerdas con Clinton y Ehud Barak? Sí, que se peleaban a ver quién entraba primero. 3 noches, se metieron aquí, sacaron 9.000 toneladas de escombros con excavadoras, 400 camiones enteros, arrasando
el Tel, el lugar arqueológico más importante para las 3 religiones monoteístas, para millones y millones de personas, y aunque no sea religioso, aquí estamos hablando de 3.000 años o más de historia, 3.000 que es importantísimo para todo el mundo. También Ehud Barak, estás hablando del primer ministro de esa época, en el 99 se hizo primer ministro, y con muchísimos votos. Con muchísimos votos, yo soy uno de los que los voté, cuando al otro día se levantó y dijo, Shahar Shel Yom Hadash, un nuevo amanecer, Ehad, ¿no? La unidad Israel-Ahad. Y después me enteré de que tenía un amiguito por Estados Unidos. El Epstein. Menudos dos desgraciados, anda que no nos dan problemas. Así que... Un héroe de guerra, Ehud Barak, pero lo que le hizo a los cristianos y a los drusos en Líbano nunca se lo voy a perdonar, que los traicionó. Lo que hizo con esto nunca se lo voy a perdonar. Lo de Epstein ya veremos lo que salga, pero seguramente que no se lo vamos a perdonar, incluso menos. Lo que quiso hacer en el Golán tampoco se lo voy a perdonar. Yo lo comparo con Moshe Dayan y con Maradona. Como soldados y como jugador de fútbol fueron los mejores, pero lo que vino después, desastroso. Y a tú que amas la arqueología, supongo que a Moshe Dayan le tienes mucho que recriminar. Ok, volvamos a nuestro video. ¿Es verdad que todo esto es nuevo? Sí. ¿Es verdad? ¡Wow! Nunca estuve aquí. Esto cambió completamente esta zona sur, que es la parte donde el monte que va subiendo así hacia la cúpula dorada, aquí es donde más diferencia hay. Para ampliar esto hacia acá y que poder traer aquí más peregrinos, Herodes hace aquí una serie de bóvedas. Aquí debajo tenemos 88 columnas, entre 88 y 92 columnas herodianas, en 12 filas de arcos, que llamaban los establos de Salomón, que no eran establos y no eran de Salomón, sino de Herodes, y aquí era muy importante también para los cruzados, y hacen esta barbaridad. ¿Qué cosa? Estas escaleras aquí para abajo. ¿Ves esos arcos? Esos arcos los vemos igual en el nuevo museo que hay en Cesarea Marítima, bajo el templo de Octavio Augusto y de Roma, ¿verdad? ¿Filmamos ahí? Sí. ¿Con los murciélagos? También es esa idea. También es la idea es hacer una explanada más grande y debajo hacerlo con arcos y así darle estabilidad a la estructura, y luego en cierta ocasión se llenó todo esto de tierra. Entonces estamos hablando de 400, te voy a mandar imágenes, 400 camiones que sacan la tierra más sagrada del mundo y la tiran como basura en Lazaría, al lado de Maleadumim. Ahí tiran 100 camiones, pero se dan cuenta, y este chico que es un genio y es un santo, se llama Dviga, Sahit Dviga. Él era un genio de los ordenadores, podía ser multimillonario, pero lo que amaba es la historia y la arqueología, y como sus padres tenían dinero, en vez de dedicarse a ganar dinero, lo dejó todo para la arqueología. Y se metió en unos problemas terribles, porque desde el 98 estuvo monitorizando lo que hicieron aquí, intentó avisar al mundo de que esto estaba ocurriendo, pero vinieron el Shin Bet, vino la policía, vinieron del gobierno y le prohibieron totalmente decir nada. Como vieron que seguían, al final tiraron como 300 camiones más aquí en el Valle del Cedrón, tiraron los escombros allí, Sí. Imagínate, ¿cuánto hubieran tardado? Las riquezas. 40 metros excavaron a lo ancho y 12 para abajo. ¿Para qué hicieron eso? ¿Qué explicación dieron? Para hacer una mezquita aquí para 6.000 personas. Al Marwani, aquí dentro, que es la mezquita más grande que hay aquí en la explanada del templo. Que si me preguntas quién es Marwani, no tengo ni la mínima idea. Lamento decirte que yo tampoco, pero esos arcos son herodianos. Tú imagínate un tel, hoy en día, ¿cuánto tardamos en excavar un metro? Con un pincelito poco a poco, ¿cuántos años tardamos? Es verdad. Imagínate aquí 12 por 40 metros, 9.000 toneladas, hubiéramos tardado siglos. Claro. Y lo mezclan y ya no vale eso como excavación arqueológica. Fue este hombre a la autoridad de arqueología y el jefe, el director de las antigüedades de Israel, al final tuvo que dimitir por esto, porque no pudo contra Ehud Barak. Porque Ehud Barak quería el nombre más importante y otro premio Nobel de la Paz, como Pérez, entonces no pudieron pararlo. A este Sahit Dviga fue el profesor Gaby Barkay. Yo estuve con él, con los rollos, hicimos un vídeo sobre los rollitos de plata con las inscripciones, y fueron a la universidad y quisieron hablar en la universidad, hacer una ponencia, y le prohibieron a la universidad hablar de ello. Sahit Dviga vinieron a su casa de noche y revisaron todas sus cosas, y 3 días después lo metieron en la cárcel, diciendo
que había hecho en Bet-Shemesh, había expoliado, todo mentira. Tú sabes lo que es el lawfare. Lawfare es la guerra judicial. No puedo contra ti, te voy a meter en juicio tras juicio tras juicio y da igual lo que salga el resultado del juicio, porque ya te he calumniado. Y el juicio en sí mismo, como el proceso, el libro de Kafka, ese es el, como digamos, ese es el punishment. Ya no se habla de el castigo. El castigo es el juicio en sí mismo. Y te tengo ahí en juicio, y juicio, y juicio, y juicio, y da igual, si no puedo contra ti en las urnas o de otra manera, te pongo juicios. Y es lo que hicieron con este chico. David, sí. Quítate los lentes, las gafas, te quiero hacer una pregunta. Dime. No es el primer video que tú haces sobre el estilo. Una vez me llevaste a un basural en el Valle de Cedrón y te la pasas descubriendo cosas que la gente no habla del tema, son temas desconocidos. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? Porque para mí esto es una gran injusticia. Me suena esto, ¿te acuerdas cuando las dos mamás van a Salomón? Sí. Y le dicen, aquí cerca. ¿quién es el niño? Y la mamá que sí que es, dicen, no, que no lo partan, que viva. Que viva, exacto. Mientras la otra, no, pártelo. Claro. Pues me parece, es tan parecido esto, y esto, otra vez, es que no es un crimen solo contra los judíos. Por ejemplo, de aquí, de la explanada de las mezquitas, de la explanada del templo, como lo quieras llamar, de aquí, en la época bizantina, no sabemos nada, y la historia nos dice que aquí no había nada, que esto era un basurero. Ajá. Pero con lo que ¿qué hizo Edviga después de ir a la Corte Suprema ya y decirles que nos dejáis rescatar esa tierra? Dicen los arqueólogos, pero eso ya no vale para nada, ya está mezclado, tal. El de la Waqf, el director de antigüedades de aquí, la Waqf, vamos a continuar porque te quiero enseñar algo más. El director de la Waqf, cuando salió todo esto a la luz por fin, ya no lo pudieron parar más, y ya cuando después de Arafat dijera que no, y le echaran la culpa de pasar por aquí. ¿No podían hacer escaleras mecánicas aquí? Ya lo que nos faltaba. Bueno, el caso es que rescataron todas esas toneladas de basura y empezaron a intentar buscar qué había ahí. Ya son los restos, ya no vale como arqueología, pero a lo mejor se puede rescatar algún objeto o algo, y no encontraban nada. Y dijo uno que se llama Yeshu, que es un arqueólogo muy... ¿Cómo Yeshu? Se llama Yeshu, se llama Joshua y le llaman Yeshu. Ah, ok. Y otro día hablamos del nombre Yeshu, pero el tema es que dice, lo que vamos a hacer es lo que se hace con la paleontología y vamos a cribar con agua. Entonces lo que hacen es cribado de sacar las rocas grandes. ¿Cómo se hace ahora? Sí, pero esto lo pusieron de moda esta gente, Saca Tviga con esto, y ahora lo usan en todo el mundo. Porque no encontraban nada en esa tierra. Claro. Luego lo ponen a remojo, porque casi toda la tierra estaba aquí negra de incendios. Incendios del primer templo, incendio del segundo templo, incendio de los cruzados. Y la ceniza es muy pegajosa. Entonces lo cribaron con primero seco, luego remojo en agua y luego lo criban con agua. Y como no tenían medios, no tenían fondos, tuvieron que ser súper creativos. Ajá. Entonces invitaron a la gente a ayudarles. Y es, digamos, el yacimiento arqueológico, si se puede llamar, en el que más gente ha participado. 26.000 personas, entre ellos yo, mis tíos, mis primos, mis sobrinos. ¿En serio? Hay que hacerlo. ¿Lo hicieron en serio? Claro. Ah. Y encuentras monedas, mosaicos. Y cómo digo que esto también es importantísimo para los bizantinos, los cristianos, porque aquí se encuentra un montón de cosas cristianas, como cosas, amuletos, escapularios y cosas que traían cristianos de peregrinaje, o restos de mosaicos y piedras talladas de la época bizantina. Es decir, que aquí no era un basurero en la época bizantina, contrario a lo que nos dice la historia. Así que aprendemos muchísimo de esto. Dime una cosa, vamos a concluir en poquito, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la diferencia acá, que estamos acá físicamente, entre el primer templo de Salomón y el segundo, no el de Esdras y Nehemías, sino el de Herodes? El de Herodes. Bueno, tenemos para empezar 1000 años de diferencia, casi 1000 años. No, pero físicamente porque está el de en el Salomón, mismo lugar. donde estamos parados, no era el de Salomón. Claro, el templo Eso es lo que era quiero un que edificio expliques. allí, pero quieres decir la explanada que había alrededor era mucho más pequeña la de Salomón. Porque estaba sobre el Monte Moría, que hoy ya no está en Monte Moría. También con una plataforma, pero no tan grande, que expandieron los hasmoneos, que son los descendientes de los macabeos, que expandieron los Herodes el Grande para hacer esta plaza grande sobre la que estamos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos ruinas ya, ¿no? Vemos columnas. Estoy hablando de que en 3 días y 3 noches, como ladrón en la noche, sacaron de aquí toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de basura. De basura, no basura. Sí, sí. Para ellos basura. Para ellos basura, pero para es su nosotros propia historia riqueza. también. Vamos a ver ahí. Y trajeron máquinas para cortar las piedras grandes en trozos. ¿Dónde estamos yendo? ¿Quién camina por aquí, David, Pues más tú que y yo. tú? ¿Ah?
¿Sabes cuántas... ¿Está permitido caminar por aquí y ¿Sabes filmar? cuántos objetos se han descubierto entre estos montones que vemos aquí ahora mismo, que estos son los últimos que quedan? Ya se ha excavado el 90%, estas 26.000 personas lo han hecho, y ¿sabes qué se ha encontrado aquí? Más de 7.000 monedas Me estás de todos los tiempos, vacilando. que nos habla de la época bizantina, de la que quieras. ¿Cómo sabes esto por esta persona que descubrió todo? Sí, gracias a él, un santo. Y se encontraron aquí más de 500.000 de objetos de distintas épocas, casi ¿Cómo? todas de la época del Segundo Templo. ¿Medio millón? Todo esto es lo que sacaron de ahí. Y la Corte Suprema lo tuvo que parar. Y aquí está, esperando que se rescate, lleno de basura, que se redima. 500.000 de objetos, Sergio, increíbles de todas las épocas, incluso del Neolítico. Rocas de sílex hay un 1% más o menos de cosas del Neolítico, sobre todo desde la época del primer templo, más o menos un 14-15%. David, repite porque no me lo puedo creer. ¿Qué estoy filmando? Estás filmando los escombros, o que ellos creían que era basura y que sacaron como ladrón en la noche de la explanada del templo en las caballerizas de Salomón, que la Corte Suprema mandó dejar aquí y que no se toque más hasta que se llegue a un acuerdo y se pueda hacer algo, ¿no? Montones de basura. Wow, top. Vamos a cerrar aquí el Aquí video. arriba, cerramos aquí arriba. Antes de que te nunca has pongas a oído. llorar. Te veo, te escucho. Hemos dicho 500.000 de objetos, hemos dicho 26.000 personas, hemos dicho más de 7.000 monedas. Es algo que... Y esta gente se financia a sí mismo, no le financia el gobierno ni nadie, ni la autoridad de antigüedades ni nada. Se financian a sí mismo con la gente que viene, así que por favor, todos los que visiten Israel, que vengan a participar de ello. Y también, si quieren, pueden comprar en su página web. Ni tú ni yo nos llevamos nada de esto. Están ahí orando, mira los judíos. Se pueden llevar un poquito de la tierra que ha quedado en un pendiente o algo, y así pueden Exactamente. financiar que sigan este proyecto increíble. Se llama el proyecto de cribado de la explanada del templo. Bueno, David, ponte aquí, vamos a cerrar el video. Sí. ¿Cómo te gustaría cerrarlo? A tu espalda está la María Magdalena y el Monte de los Olivos. Pues quisiera que la gente se dé cuenta del doble rasero que hay. Doble rasero de decir de que los judíos están borrando aquí la historia musulmana, y acá lo están rescatando. Mucho de lo que se ha encontrado aquí es de las épocas musulmanas, de los cruzados y de tal. Entonces, ¿cómo se queja todo el mundo de que Israel hace esto y que Israel hace lo otro? Pero Ajá. crímenes terribles que se hacen contra el patrimonio y la historia de Israel, pero que luego sigue en sus hermanos cristianos y luego musulmanes. Esos crímenes pasan totalmente desapercibidos, porque para mí que las naciones le importa un bledo Gaza, esto o lo otro. Ajá. Hay algo más de fondo, que cogen cualquier excusa para ir contra Israel. David, otra vez, si alguien quiere seguir profundizando en el tema, ¿qué le recomiendas? Pues quiero hacer un PDF, un vídeo o algo que vamos a poner en el link cuando salga el vídeo mañana o cuando salga, para que la gente, y por favor, todo lo que yo digo lo comprueban. ¿Okay? Yo no estoy dando lecciones, yo soy un estudiante compartiendo mis apuntes, ¿ok? Compruébenlo y por favor corrígenme si me equivoco en algo, y estaré en el chat cuando salga y todo eso. Muchas gracias, David. Gracias nuevamente a CyberGhost VPN por apoyar este video. Si quieres navegar más seguro y acceder a más contenido, entra en el link en la descripción o el comentario fijado. Acuérdate, tienes 4 meses gratis y 45 días de garantía, así que pruébalo sin riesgo. Nos vemos en el próximo video. Shalom.